Está por expirar el tiempo reglamentario. Terminó el partido. Temperley 1, Rosario Central 1. Y de esta manera, Rosario Central es el campeón de primera división de la temporada 1986-87. Rosario Central Newell's, Newell's Rosario Central. En sus más de 100 años de historia, el clásico rosarino fue testigo de partidos históricos y momentos legendarios que marcaron la rivalidad de los dos clubes más grandes del interior del país. Y en este video repasaremos la historia del campeonato de Primera División 1986-87, que el canalla le ganó por un punto a la Lepra. En 1939, 8 años después de la profesionalización del fútbol en Argentina, la Asociación del Fútbol Argentino tomó la decisión de incluir a canallas y leprosos en la disputa del torneo de Primera División. De este modo, Central y Newell's dejaron de competir en la Asociación Rosarina de Fútbol para pasar a hacerlo bajo las reglas de la entidad madre del fútbol nacional. Ambos clubes tuvieron su debut el 19 de marzo con suertes opuestas, ya que en el Parque Independencia, Newell's venció por 2-1 a San Lorenzo, mientras que en su visita a Parque Patricios, Central perdió por 5-1 ante Huracán. Para 1967, con el objetivo de federalizar el fútbol argentino e incluir a los equipos del interior del país, el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Valentín Suárez, decidió implementar la disputa de dos campeonatos: el Torneo Metropolitano, que contó con clubes directamente afiliados a AFA, y el Torneo Nacional, que contó con equipos indirectamente afiliados del interior del país y los clasificados del Torneo Metropolitano. El primer campeonato metropolitano fue jugado en 1967 y lo ganó Estudiantes de La Plata, y el último en 1984, y el campeón fue Argentinos Juniors. Por su parte, el primer campeonato nacional también fue en 1967 y lo ganó Independiente, mientras que el último fue en 1985 y el campeón fue Argentinos Juniors. Durante la etapa de los campeonatos nacionales y metropolitanos, el canalla obtuvo los torneos nacionales de 1971, 1973 y 1980, con la particularidad de que en 1971 y en 1980 eliminó en semifinales a Newell's para luego derrotar en las finales a San Lorenzo y Racing de Córdoba, respectivamente, y consagrarse campeón. Como curiosidad, en 1971, Central se consagró campeón en la cancha de Newell's. Por otro lado, Newell's solo logró el torneo metropolitano de 1974, donde en la última fecha del cuadrangular final, donde también estuvieron Boca y Huracán, la Lepra empató 2-2 contra Central y se consagró campeón en el Gigante de Arroyito, relegando a su tradicional rival al subcampeonato, ya que finalizó con 3 puntos, a 2 de Newell's. En 1985, el fútbol argentino fue testigo de una nueva reforma, ya que el presidente de la AFA, Julio Humberto Grondona, tomó la decisión de eliminar la disputa del torneo nacional y metropolitano, e implementó el sistema de todos contra todos a 2 ruedas al estilo europeo. El cronograma del campeonato fue modificado con el fin de adaptar el mercado de pases del receso al calendario europeo, disputándose la primera rueda en el segundo semestre del año y la segunda durante el primer semestre del año siguiente. El primer torneo bajo este formato fue en la temporada 1985-86, que inició el 6 de julio de 1985 y finalizó el 20 de abril de 1986. Y contó con una particularidad para los dos clubes rosarinos. Por un lado, Newell's terminó segundo a 10 puntos de River, mientras que por otro lado, Rosario Central no formó parte, ya que en 1984 perdió la categoría. Los constantes cambios de entrenadores y el mal manejo financiero llevaron al club al descenso en 1984. Se habían vendido muchísimos jugadores y prácticamente quedamos muchos chicos.
eran muchos pibes y era difícil porque estábamos en una situación bastante complicada. Bueno, por esas cosas del fútbol tuvimos que descender en el año 84. Para volver a primera, Pedro Marcheta reconstruyó el equipo. Entonces llega Pedro Marcheta y lo primero que hace es desmantelar el equipo. El equipo de los años anteriores que venían jugando quedamos tres jugadores nada más. Quedó Jorge Balbi, Omar Palma y yo. Luego de ganar el torneo de la Segunda División 1985, que se jugó durante todo el año, el canalla tuvo que esperar hasta el inicio del campeonato de Primera División 1986-87 para reincorporarse al fútbol argentino, al igual que Racing Club de Avellaneda, el otro equipo que logró el ascenso en 1985. Durante los 6 meses que estuvo sin competir, la dirigencia de Rosario Central cedió a varios de sus jugadores a préstamo. José Di Leo y Omar Palma fueron a Colón de Santa Fe. Los Andes se llevó los servicios de Hernán Díaz, Ariel Cúfaro Russo, Hugo Galoni y Fernando Lancidei. Quilmes al delantero Pedro Argota y el defensor Alfredo Killer. Villa Dálmine se hizo de los servicios de Mario Ricci. Belgrano de Córdoba se llevó a Sergio Celis, Raúl de la Cruz Chaparro y Eduardo Emilio Delgado. Por su parte, Jorge Balbis, Roque Caballero, Mario Adelqui Cornaglia y Víctor Wolheim pasaron a Platense. Fue un hecho muy curioso porque tuvieron 6 meses sin poder jugar y los jugadores se fueron a préstamo a otros equipos como para tener movimiento. Tuvimos que padecer justo el cambio de calendario. Nosotros ascendemos en diciembre y tuvimos que esperar hasta junio para jugar. Y esos 6 meses nos prestaron a la mayoría. Nosotros éramos uno de los más pibes, nos distribuyeron para no quedarnos 6 meses sin jugar. Fuimos a varios clubes, a mí me tocó ir a Los Andes con Hernán Díaz, con Galoni, con Fernando Lancidei. Anduvimos bien ahí, yo tengo un recuerdo hermoso de Lomas, de Los Andes. La verdad que siempre lo recuerdo. Y después, bueno, volvimos a Central. Es un equipo muy recordado, es en Los Andes. Ellos lo llaman el equipo de los rosarinos. Hace muy poco nos hicieron una comida y nos juntamos todos en Buenos Aires. Un equipo muy recordado por ellos, que jugaban muy bien al fútbol. Y fue una experiencia, te vuelvo a repetir, que nos ayudó mucho para afianzarnos al otro año en el primer equipo del club. Eso fue un desmembramiento total del equipo porque la espera era muy larga. Yo preferí ir a Platense junto con 3 o 4 chicos más porque a pesar de que teníamos que ir a pelear el descenso, de hecho lo peleamos hasta el final con Huracán, terminó yéndose Huracán, era primera división y nosotros teníamos que volver a jugar a primera y necesitábamos ritmo de primera. Teníamos que estar 6 meses sin jugar. Jugadores se fueron a Los Andes, a Platense, creo que yo fui a Colón, yo Di Leo fuimos a Colón. Con el objetivo de pelear en lo más alto, Central tuvo una fuerte renovación en su plantel de cara al inicio del campeonato, y además de la reincorporación de los jugadores cedidos a préstamo, se le sumó la llegada de Roberto Daniel Gasparini, Osvaldo Salvador Escudero, Juan José Urruti, Alejandro Lanari y Edgardo Bauza. Para Bauza no era su primera estadía en el canalla debido a que había sido parte de la institución entre 1976 a 1982, siendo uno de los integrantes del plantel que conquistó el torneo nacional de 1980. El presidente era el escribano Vesco y antes de empezar el torneo dijo que iba a armar un super equipo y creo que hasta dijo algo de salir campeón. Salvo el escribano Vesco que dijo que iba a armar un super equipo para ese año. El objetivo era estar lo más arriba posible, pero yo creo que nunca uno imaginó que podíamos lograr un campeonato. No estuve en el armado del equipo y no sé qué metas se propusieron, pero yo creo que todos nos dimos cuenta de entrada que era un equipo que podía pelear el campeonato. Se va Pedro se va a terminar la B, el ascenso y se va. Y después viene Don Ángel, cuando viene Don Ángel tenía que armar el equipo. Y bueno, ahí empieza Don Ángel a armar el equipo, lo que fue para mí uno de los mejores equipos que integré. Se empezó a gestar ese equipo que armó Don Ángel
empezaban a venir los jugadores, empezó a venir el Patón, Gasparini, Pichi Escudero, los chicos que éramos del club, que estábamos los Andes a préstamo, y bueno, Alejandro Lanari, que estaba en ese momento en italiano. Y bueno, se fue armando, se fue gestando y se armó un grupo maravilloso de jugadores, de compañeros, con muchos chicos de divisiones inferiores, con un sentido de pertenencia muy grande. Y bueno, se dio lo que parecía imposible. Se conformó un buen plantel. Don Ángel trajo 4 o 5 jugadores muy importantes, algunos con pasado en el club, como el Patón. Surgieron 4 o 5 chicos que venían de abajo, caso Hernandía, caso Lancidey, Galoni. Los que veníamos o los que quedamos de central. Fue un grupo muy homogéneo, de gente con experiencia, gente media, gente joven. No obstante, la vuelta más importante fue la de Ángel Tulio Zoff, que arrancó en 1986 su 5º ciclo como entrenador del club rosarino. Don Ángel es maravilloso, fue un tipo maravilloso, porque realmente hacer de ese equipo campeón de la B un equipo maravilloso, de lo mejor en la historia de Central, fue realmente un hecho insólito. Y Don Ángel era un ser muy especial. Con muy pocas palabras, sus jugadores le creían y sabían dónde iban y sabía qué era lo que quería. Y yo creo que es el artífice de lo que fue ese equipo. Don Ángel fue el mejor técnico que tuve yo. En cuanto a la enseñanza, a la tranquilidad, a la paciencia que tenía y fundamentalmente al buen ojo. Don Ángel veía muy bien el fútbol, pero además transmitía mucha serenidad. Siempre brindando tranquilidad. A nosotros, en su momento, que éramos los 3 más chicos, hablo de Hernán Díaz, de Hugo y yo, éramos los 3 más chicos del plantel. Bueno, nos puso a jugar, nos dio la confianza. Muy simple, una persona abierta, se podía charlar, todo lo de él salía con una simpleza bárbara y con grandes conocimientos. Don Ángel sabía elegir, ahí estaba la base de todo. Don Ángel decía este y este. Es indiscutible el buen ojo que tenía Don Ángel para seleccionar en cada puesto, ¿no? Teníamos grandes jugadores en todos los puestos. Don Ángel tenía una cualidad muy importante que era conocer mucho al jugador. Él reconocía cuando tenía un buen jugador enfrente y lo ponía a jugar. No era un técnico de estar todo el día trabajando tácticamente, no lo hacíamos algo de pelota parada el día antes. La charla técnica era muy simple, él siempre se preocupaba más en el juego de uno que en el rival. Lo que sí me hacía reír mucho Don Ángel, dice, pibe, dice, ahora, ¿cómo es que le llaman carrilero? Bueno, dice, el 3 que va y viene, Hernandía va y viene, dice, ahora qué nombre le pone, y el win, como le dicen ahora, viste, media punta, la punta, bueno, carrilero, y Don Ángel dice, el fútbol siempre es el mismo, cuando tenés buenos jugadores, por más que le pongas el nombre que le pongas, se juega bien al fútbol. Don Ángel decía, acá para tirarse al piso están los defensores y Cornaglia, que era el 5. Después todo el resto no quería que jueguen al fútbol. Don Ángel siempre se miraba el arco contrario, ¿no? Y siempre de los jugadores al piso, la pelota que quería que traiga al piso, que se juegue, y tenía jugadores que lo hacían muy bien. El campeonato de Primera División 1986-87 arrancó el 13 de julio de 1986 y finalizó el 2 de mayo de 1987. Contó con 20 equipos y se jugó en un formato de todos contra todos a 2 ruedas. Jugadas 10 fechas, el campeonato se presentaba inusualmente igualado, ya que entre los primeros y el 15º puesto había solo 4 puntos de diferencia. El lote de privilegio era encabezado por Deportivo Español, Rosario Central y River, quienes habían reunido 13 unidades, apenas una más que Vélez, Estudiantes, Newell's y Racing. Cuando en diciembre se hizo el paréntesis estival, se habían disputado 24 partidos y la tabla era liderada por Newell's con 31 unidades, escoltado por Independiente y San Lorenzo, ambos con 30. Mientras que Vélez y Ferro tenían 28. El campeonato se reanudó el 25 de enero de 1987 con un partido que se destacaba por sobre el resto, que era ni más ni menos que el clásico rosarino. En su enfrentamiento en la primera rueda,
jugado el 17 de agosto de 1986 en el Gigante de Arroyito, habían igualado sin goles y en su segundo cruce en el torneo volvieron a empatar 0-0. Enero, febrero nos toca el clásico jugar, donde Newell's iba primero y nosotros veníamos quinto más o menos. Y bueno, ese clásico nos toca empatar, tuvimos la mala suerte de errar un penal. Y a partir de ahí, bueno, el equipo se fue armando, fueron jugando casi siempre los mismos. Jugando el clásico en cancha Newell's de visitante que empatamos, estábamos todavía como a 5 o 6 puntos de la punta. Pero bueno, creímos en nosotros. Independiente aprovechó el empate de Newell's ante Central y de San Lorenzo contra Ferro y al derrotar por 4-2 a Argentinos Juniors, finalizó la 25ª jornada del campeonato como puntero. En la medida en que se iban disputando las fechas, el torneo se tornaba cada vez más atractivo, ya que ningún equipo lograba destacarse por sobre el resto. Cuando se terminó de jugar la 28ª jornada, habían 3 líderes: Independiente, Newell's y San Lorenzo con 35 puntos cada uno, seguidos por Central y Boca con 34 unidades. Cuando restaban 5 jornadas para terminar el campeonato, el liderato era compartido por los 2 clubes rosarinos, que tenían 41 puntos, y le seguían muy de cerca Boca y San Lorenzo con 40, e Independiente con 39. En la fecha 34, Boca derrotó por 3-1 a San Lorenzo y alcanzó a Central en la punta con 42 unidades. El canalla no pudo quedar como único líder al igualar sin goles ante Ferro en Rosario. Por otro lado, Newell's e Independiente finalizaron con 41 puntos y San Lorenzo con 40. La Lepra había perdido la gran oportunidad de quedar puntero al ser superado por Instituto en Córdoba. Los 2 auriazules siguieron compartiendo el liderazgo una semana más, debido a que el canalla obtuvo un gran triunfo ante Gimnasia y Esgrima La Plata en Rosario, mientras que el Xeneize hizo lo propio ante Deportivo Español en La Bombonera. En la fecha 36, Central le sacó una pequeña ventaja a Boca, ya que el Xeneize igualó con River en una nueva edición del Superclásico, mientras que el canalla derrotó por 2-0 a Argentinos Juniors gracias al doblete de Omar Palma. Con sus 2 goles ante el bicho, Palma había llegado a su 19º tanto en el campeonato. Por empezar, para mí como jugador fue siempre mi ídolo. Me lleva 7, 8 años y del momento que integré el plantel uno siempre lo admiró. Y él fue el goleador del torneo y el jugador que en ese momento rompía líneas en el medio de la cancha. Y Omar era, antes que nada, un jugador bárbaro, un gran jugador de fútbol. Con una técnica, una pegada, guapo, tenía muchas virtudes. Fue el goleador del campeonato. Cuando tenés un jugador que en el momento que estaba pasando mal, viste, no hay que pensar mucho, hay que dársela a él. Hay que tratar de dársela. Decíamos, dásela a Omar, dásela a Iván. Fue el goleador nuestro, era importante porque era el toque de distinción que tenía el equipo. Él y Gasparini eran los 2 genios que teníamos en ese momento. Y obviamente fue un factor determinante en la consagración. Uno de los caudillos, uno de los que pesaba fuerte en ese equipo, ¿no? Pero tal vez lo más importante es el ejemplo que él daba, ¿eh? Él era un jugador que llegaba primero, entrenaba, iba primero cuando corría. La verdad, un ejemplo el negro, de trabajo y de sacrificio, ¿sí? Así que, bueno, arrastraba al grupo. Por su parte, Independiente y Newell's obtuvieron triunfos importantes ante Deportivo Italiano y Estudiantes de La Plata respectivamente. Su goleada por 7-1 ante el Pincha en Rosario hacía ilusionar a los leprosos. En la anteúltima fecha, el Xeneize se despidió del torneo al perder 3-2 con Independiente en La Bombonera. Gracias a su triunfo ante el Xeneize, el rojo llegó a la última jornada con chances de ser campeón. Por otro lado, Rosario Central mantuvo el liderato del torneo al ganarle por 2-1 a Unión en el Gigante de Arroyito, mientras que Newell's había logrado una victoria que le permitía soñar con el campeonato
al superar por 1-0 a Racing de Córdoba. A la última jornada, Central llegaba como líder producto de sus 48 puntos, y los únicos clubes que lo podían alcanzar eran Newell's e Independiente, ya que ambos tenían 46 unidades. En la última fecha del campeonato, todos los partidos se jugaron el 2 de mayo. Independiente recibía a Vélez en Avellaneda. En el Parque Independencia, Newell's recibía al ya descendido Deportivo Italiano, mientras que Central debía viajar a Buenos Aires para enfrentar a Temperley, que peleaba mano a mano con Platense por la permanencia en la máxima categoría. La ansiedad estuvo desde que se terminó el partido con Unión. Ya estábamos asegurando el primer puesto, la gente estaba feliz, contenta, y para nosotros era casi una obligación haber llegado hasta ahí, y también iba a ser una frustración muy grande no poder conseguir el objetivo faltando tan poquito. Fue una semana que difícilmente nos la olvidemos porque uno empezó a jugar ese partido una semana antes y cada vez que apoyábamos la cabeza en la almohada estábamos pensando en las consecuencias de ese resultado. Pero bueno, reitero lo mismo, había gente dentro de este plantel que tenía mucha experiencia y transmitió mucha serenidad, si no, no se hubiese conseguido. El destino quiso que los dos clubes rosarinos llegaran al tramo final peleando el campeonato. Newell's necesitaba ganarle a Deportivo Italiano y esperar que Temperley le gane a Rosario Central para forzar un histórico partido de desempate ante su rival de toda la vida. Imagínate llegar a jugar el último partido de un torneo peleando con tu rival de la ciudad, con Newell's, y bueno, encima de visitante en cancha de Temperley y Temperley peleando el descenso, o sea, era muy tensionante, no fue un partido fácil. No sé si era una presión extra, si era un sabor diferente ganarlo, porque no es lo mismo que salga segundo Newell's, que salga segundo River o Independiente, siempre con tu clásico rival hay una sensación diferente. Sin embargo, a la lucha entre ambos también se sumaba Independiente, que con un hipotético triunfo le metía presión al canalla. Central, por su parte, dependía de sí mismo, y un empate le permitiría consagrarse campeón. Y nosotros con un empate éramos campeones, pero Temperley era difícil, viste que estaba peleando el descenso, y entonces no sabíamos qué podía pasar. Finalizados los primeros 45 minutos, en Avellaneda el rojo derrotaba a Vélez. En el Parque Independencia, la Lepra igualaba 1-1 ante Deportivo Italiano, mientras que el gol de Ricardo Dabrowski provocaba un momentáneo partido de desempate entre Independiente y Rosario Central. Sin embargo, el rojo perdió la posibilidad de llevar el campeonato a un hipotético partido de desempate al empatar 3-3 con Vélez. De este modo, Independiente finalizó con 47 puntos. En Rosario, Newell's goleó por 4-1 a Deportivo Italiano, pero no le alcanzó, ya que el gol de Omar Palma a los 62 minutos del segundo tiempo significó el gol del título canalla, que producto de sus 49 puntos hechos, se consagró campeón del torneo de Primera División 1986-87, dejando en segundo lugar a su histórico rival. Íbamos perdiendo 1-0 y un centro, una pelota que la bajo yo y se la doy al Pichi Escudero, un córner creo que fue, y el Pichi remata, le pega en la mano a un jugador de ellos y el penal. No fue dudosa, porque creo que le pega al Pichi Escudero, me parece, y hace así, le pega, no tan arriba, pero por ahí le pega, y se ve que le pega la mano, ¿viste? Pero tenía que cobrarlo, ¿eh? Por eso te digo que Expósito estaba muy cerca de la jugada, porque él lo vio. Fue mano, pero fue una mano que ahora se cobra fácil y en esa época dependía de la posición del árbitro y de la buena intención del árbitro. Yo tenía que patear un penal que era el campeonato. Y yo, ¿qué hago con este loco? ¿Para dónde se me va a tirar? Porque me conocía. Entonces, porque pateaba el Pato Gasparini el penal. Pero el Pato sale lesionado, con un problema en la rodilla y tuve que patear yo.
Y bueno, cuando lo vi a Puente, se me cruzaron un montón de cosas, digo. Vamos a ver qué pasa con este penal, tira Palma, Puente Dura, ¡gol! Empató Central, Palma de penal. Ingresan los reporteros gráficos, las populares realmente vibran de alegría. Me lo acuerdo todavía al Tordo Palma tomando carrera y pegándole a Puente Dura, que justo había sido Puente Dura compañero de Palma. Así que ahora la jugada del penal no me la acuerdo bien, pero sí cuando Palma toma carrera y hace el gol, y ahí empezamos a festejar. Y para nosotros fue un alivio en cierta forma porque íbamos perdiendo 1-0 y viste cómo es, vos estás dentro de la cancha, se siente, Newell's ganaba, dependíamos de otro resultado en ese momento y bueno, cuando tus posibilidades están en los pies de los demás es como que te sentís un poco impotente. En un caso inédito en la historia del fútbol, el Canalla logró ganar el torneo de la segunda y primera división de forma consecutiva, ya que luego de ganar el torneo de la Primera B 1985, Central obtuvo el campeonato 1986-87, con el gusto especial de que Newell's terminó segundo a tan solo un punto. Rosario Central es el campeón de primera división de la temporada 1986-87. Del abismo a la cumbre. En 2 años retornó del descenso y conquistó el campeonato de primera división. Fue increíble. A veces yo tenía 21 años y uno a veces no dimensiona en ese momento lo que fue. Pero la verdad que fue bárbaro. Aparte que coronó el campeonato de un equipo que jugaba muy bien y creo que fuimos merecidos. Cordón de gente hasta el estadio. Hasta el estadio debe haber 20 kilómetros acá. Bueno, el colectivo a paso de hombre, cordón de gente de los dos lados, con nosotros arriba del micro, en el techo, saltando. Bueno, llegamos al estadio, tardamos, no sé, 2 horas, habremos tardado. Y en el estadio también, lleno de gente adentro esperándonos. Así que fue un festejo interminable. La verdad que fue algo maravilloso. Y el monumento que se llena, y la gente contenta, y el gigante de Arroyito que también se llena, y los jugadores que pueden salir de casualidad de la cancha. Y eso es, para otra persona es asombroso. Mirá cuánta gente, más en esa época. Pero para la ciudad de Rosario no. El fútbol se vive, insisto, de una manera muy, pero muy particular. La gente no está bien. No está bien. El micro fue una locura, la gente que venía a traer el micro otra locura y haber entrado a la ciudad una tercera locura. Creo que demoramos casi desde la entrada de Rosario hasta el centro, fuimos hasta el Gigante, había 40.000 personas esperándonos a las 2:30 de la mañana, fue tremendo lo que vivimos. Imagínate que nosotros llegamos y fuimos derecho para el estadio, no se podía llegar, tuvimos no sé cuántas horas para llegar al estadio. Después adentro fue un festejo muy lindo, donde hasta carro, caballo dentro de la cancha, todo espectacular, una cosa muy hermosa. Yo no me di cuenta de la magnitud de lo que es el Club Rosario Central hasta que salimos campeones. Cuando volvíamos de ese campeonato de la cancha de Temperley y yo vi la ciudad entera fuera o la mitad de la ciudad, para no quedar mal con los vecinos, fuera festejando, ahí me di cuenta lo importante que era ese club. Una vez Juvenal, Julio César Pascuato, que escribía en las gloriosas páginas del Gráfico, me dijo: Rosario es la capital del fútbol argentino, Julián. En ningún lugar se vive el fútbol como se vive en Rosario. Y tenía razón. Pasan millones de jugadores por el club y lograr un título a nivel nacional como ese diría que se hace cada vez más imposible, teniendo los grandes con la gran cantidad de inversión de dinero diferente que hay. Así que te diría que algo histórico realmente. Uno se crió en el club, hizo todas las inferiores, se fue de su casa desde muy chico. Me fui al descenso con Central, ascendí con Central y coronamos con ese campeonato. O sea que fue pagar la deuda, como digo siempre. Por eso está ahí arriba en importancia en mi carrera, ¿no? Esa fue la alegría, la satisfacción más grande que tuve en el fútbol hasta el día de hoy. Por eso están en primer lugar.
es algo que uno soñó, siempre quise jugar en la primera de Central y salir campeón. Imagínate que era el comienzo de mi carrera, de muchos de estos chicos, era el comienzo, era la verdad que algo, cuando te toca así tan temprano, pero siempre tuvimos los pies sobre la tierra, estuvimos tranquilos. Sabemos que en el fútbol a veces se llega y se logran estas cosas, pero después lo difícil es mantenerse. Yo creo que fue el mejor Central de los campeones, no tengo dudas. Seguramente los del 71, 73 estarán enojados, los del 80 también, pero hay muchos jugadores que tuvieron en el 80 que después repitieron en el 86, 87. Una sensación increíble, ser hincha del club, haber hecho un sacrificio enorme, el recorrido, el camino es muy espinoso para llegar. Y haber coronado eso con un campeonato de este club, quedar en la historia del club es fantástico.